seguir viendo el estudio de la carta de Santiago, específicamente el capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el 18. Y te invito a que si todavía no viste los videos anteriores, puedas hacerlo. Lo interesante de este pasaje es que toca un tema que ya se había hablado en Santiago capítulo 1, y que el hecho de que se repita nuevamente es porque Santiago sabía que eso era muy importante para la vida de un hijo de Dios. Y este tema es la sabiduría de Dios. Y estos versículos comienzan con una pregunta. Una pregunta que dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y no es que Santiago preguntaba esto porque no sabía si existía alguna persona sabia, sino que lo preguntaba porque decía que si alguno es sabio, que lo demuestre. Que lo demuestre con acciones, no con palabras. Acciones que acompañen esa sabiduría. Y esto nos da a entender a nosotros que la sabiduría se va a demostrar no con lo que yo tengo acá, no con el conocimiento que tenga de alguna materia o de algún tema, sino a través de acciones. Más adelante, Santiago nos hace una diferencia entre dos tipos de sabiduría. La primera es una sabiduría falsa, una sabiduría que te da el mundo, y otra es la sabiduría verdadera, la que viene del cielo, que te da Dios. Y me puse a pensar y dije, así como hay dos sabidurías, también debe haber dos tipos de personas sabias. Las personas que tienen sabiduría falsa son sabios falsos, sabios truchos, por así decirlo. Y están también los sabios verdaderos, los que posta son sabios. Y en primer lugar, analizando los sabios falsos, en el versículo 14 dice que este tipo de personas lo que tienen son envidias amargas. Y muchas veces nosotros nos vemos en esa situación en la que decimos o pensamos: esta persona le va mejor en la vida que a mí, o esta persona tiene algo que yo no tengo y yo también lo quiero, o esta persona parece que es más amada por Dios que yo. Y son envidias que quizás la vemos como pequeñas cosas, pero que a la larga nos terminan amargando la vida. Y este versículo no solamente dice que estas personas tienen envidias amargas, sino que también dice que tienen ambiciones orgullosas. Y ahí es cuando nosotros nos podemos preguntarnos a nosotros mismos si es que estamos pensando en el otro o si solamente pensamos en uno mismo, o si pensamos en los dos pero pensamos más en uno mismo. ¿Estamos alegrándonos cuando el otro se alegra? ¿O estamos llorando cuando el otro llora? ¿O solamente decimos, yo estoy bien y listo, con eso es suficiente, ¿para qué quiero saber cómo están los otros? Muchas veces tenemos ese pensamiento, pero este tipo de pensamiento no viene de la sabiduría de Dios. Bueno, ya hablamos de un tipo de sabiduría, pero ahora vamos a ver el otro tipo de sabiduría, el otro tipo de personas. Las personas que son sabias posta, que son sabias de verdad, que tienen esa sabiduría que viene de parte de Dios. Y en primer lugar dice en el versículo 17 que esta sabiduría es pura. Pura porque Dios es santo, no tiene ninguna mancha, no tiene ningún tipo de maldad. No solamente es pura, sino que también es pacífica, amable y benigna. Pacífica no quiere decir que nuestros problemas ya no van a estar, van a desaparecer, o que ya no vamos a tener ningún tipo de dificultad. No, significa que con esta sabiduría nosotros vamos a poder pasar por esos problemas con la paz de Dios, siempre estando tranquilos, no atormentando nuestra mente y preocupándonos por ese problema. También dice que es amable y benigna, y esos van acompañados, porque es todo lo contrario a lo que decíamos sobre el egoísmo. Dejamos de pensar en nosotros mismos y comenzamos a preocuparnos por los demás y haciendo el bien a los demás. En Jesús vas a encontrar los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, como dice Colosenses 2:3. Es decir, que conociéndolo a Él, conociendo todo lo que Él hizo, nosotros vamos a poder actuar de una forma diferente. Vamos a empezar a tener esa sabiduría de Dios. Nos va a resultar muchísimo más fácil todos los temas que vimos anteriormente,
como por ejemplo callar la boca, comenzar a vivir la palabra, hacerle frente a la tentación, muchísimas otras cosas, nos va a costar menos si tenemos esta sabiduría que viene de parte de Dios. Y ahora que pudimos analizar los dos tipos de sabidurías, la pregunta es, ¿qué tipo de sabio sos vos? ¿Con cuál te sentís más identificado? ¿Cuál es la sabiduría que gobierna en tu vida? Así que recordá que, como vimos anteriormente, si a alguno le falta sabiduría, solamente tenemos que pedirle a Dios y Él nos la va a dar. Dios te bendiga mucho.